bendiga a todos. Les invito a ponerse en pie y abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías. Libro de Isaías 53, del 3 al 6. Aquí lo buscamos. Un amén cuando lo tengan. Isaías 53, del 3 al 6. Leemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a rodearnos para orar, y aquel que tenga un pedido puede levantar su mano. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, le agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, porque está la iglesia llena, Señor. Gracias porque nos tiene acá en este sábado adorando su nombre, Señor. Esperando que usted escuche el pedido de cada corazón aquí presente. Esperamos, Señor, que las palabras de nuestro hermano que va a predicar hoy puedan llegar hasta el fondo de nuestro corazón y puedan hacernos meditar, Señor, y podamos volver a usted, volver a sus pies y volver a regocijarnos, Señor. Si nunca hemos estado regocijados, pues regocijarnos por primera vez en su palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos entender todo lo que usted nos quiere decir, y ayúdenos a ponerlo en práctica. Gracias, Padre, por ser tan misericordioso con nosotros y darnos vida hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz mañana de sábado tenga cada uno de ustedes, hermanos. Espero estén bendecidos, y voy a entonar esta alabanza para honra y gloria de Dios. Amén. Jesús que esté
Gracias, hermano. Feliz sábado. Amén. ¿Cuántos creen que le importa al Señor la situación por la que estamos pasando? Amén. Porque sin duda alguna que más de alguno de nosotros, ya sea adulto o joven, estamos luchando con alguna situación que el mundo nos trae a nuestra vida. Y cuando digo el mundo me refiero a las consecuencias del pecado. ¿Por qué será que al ser humano no les gusta sufrir? ¿Cuántos de ustedes les gusta sufrir? ¿Hay alguien que levante su mano? ¿A quién le gusta sufrir? ¿Por qué al ser humano no le gusta sufrir? Exacto, porque no fuimos hechos, no hay eso dentro de nosotros. Pero ¿a cuánto nos gusta que nos amen, que nos traten bien? Oiga, ¿verdad que nos sentimos especiales? Dijo el hermano ese rato. Porque fuimos criados de una forma especial, porque fuimos criados para ser amados. Pero el enemigo se encarga de hacer lo contrario, de hacernos sentir que no valemos nada, que nadie nos quiere. Y por esa razón es que el ser humano muchas veces, cuando sentimos que estamos del lado de, cuando el enemigo se encarga de hacernos sentir que no valemos nada, que ya no tenemos perdón, es lo que él quiere, tenernos en ese terreno. Yo quería pedirle a alguien que pasara a orar por mí esta mañana, pero tomando en cuenta que ya más de algunos, si ustedes lo notaron, oró para que fuera Dios quien me usara, y yo también lo hice. Así que quiero advertir algo: si hay algo que a usted no le gusta, lo siento, pero no venga conmigo, porque más de una persona oró por mí para que no sean mis palabras, y yo también me he puesto en las manos de Dios. Amén. Si hay alguien al que al final usted tiene que reclamarle, vaya con Dios y dígale: Señor, mira, esto no me gustó aquí. Ahora, si es algo, palabras mías que yo saco de contexto de acuerdo a lo que la Biblia dice, agárrenme por allá a la salida y aconséjenme para que no lo vuelva a hacer. Sin duda alguna que ustedes escucharon en el 2010, el 5 de agosto, ciertas personas llegaron allá en el desierto de Atacama, en Chile, preparados para hacer su rutina diaria, entrar a la mina, trabajar, hacer su labor para llevar el sustento para sus casas. Yo me imagino que cada uno de ellos, personas de diferentes edades, se levantó esa mañana con cumplir la rutina del día. Pero lo que no tenían en sus planes, que no volverían a regresar ese día a sus casas. Nosotros muchas veces salimos de casa, a veces le decimos a la esposa o al esposo, nos vemos al rato, o a los hijos, y a veces ni siquiera le decimos. A veces hasta enojados nos retiramos de ahí, digo el hermano, porque no nos pusieron lonche. Pero porque pensamos que regresamos en la tarde, que es solamente un día de rutina, que vamos al trabajo, corremos con las labores y en la tarde regresamos cansados, golpeados por la vida al trabajo, a la casa nuevamente. Y pensamos que es parte de la rutina. Estos hombres fueron como cada vez lo hacían, pero sucedió que hubo un derrumbe en la mina. Imagínense usted, para los familiares que estaban afuera, sin saber qué había pasado con sus seres queridos que habían entrado a esa mina para hacer sus trabajos rutinarios. La incertidumbre de quedaron atrapados bajo la roca o simplemente quedaron más adentro de donde fue el derrumbe, que aún están con vida. Según los reportes por ahí de los periodistas y todo lo que se hizo, hubo esa incertidumbre de qué pasó, están con vida, fueron sepultados ahí. Intentaron hacer el rescate, pero según los informes no fue hasta el día 17 que ellos pudieron saber que aún había personas con vida bajo la tierra. Algo que me llamó la atención, que
se menciona que cuando los expertos en minería se juntaron para hacer el plan de rescate, ¿cómo lo vamos a sacar? Pidieron que fuera algo privado, algo que no se comentara a la prensa para que no hubiese malos entendidos. Había que hacer un plan de rescate. ¿Cómo entramos? ¿Cómo lo sacamos a estas personas? Dicen que cuando ponían la sonda para taladrar, muchas veces se iba a otro lado, no podían encontrar. Imagínense usted un cuarto pequeño. Hay diferentes versiones de cuán profundo. Unos 700 metros, otros 800, se cuentan diferentes versiones. Pero imagínese usted 700 metros de profundidad bajo la tierra, metiendo usted un alambrito por ahí. No era un alambre, ¿verdad? Una sonda, pero imagínese usted, para llegar a ese lugar exacto donde se creía que podían estar las personas. Finalmente, al día 17, dice que encontraron, la sonda logró entrar donde estaba esta burbuja, donde estaba este refugio, y pudieron escribir una nota que se hizo muy famosa: estamos bien los 33. Según los reportajes, lo que la televisión pone ahí en las imágenes, eso fue gritos de alegría. Están con bien, lo logramos. Pero saben que no lo habían logrado todavía. Simplemente habían hecho contacto con los seres humanos allá abajo, dentro de la profundidad de la tierra, dentro de la oscuridad, pero aún venía el plan de cómo los vamos a traer de ahí, cómo los vamos a subir de ese encierro donde ellos se encuentran. La historia dice que pasaron 52 días todavía trabajando, haciendo planes, pero ahora ellos ya tenían la esperanza de que había alguien arriba, habían personas, había equipo trabajando para buscar la forma de cómo traerlos nuevamente a la superficie, cómo llevarlos hacia arriba nuevamente. Ahora, después de los 17 días, ya les podían llevar comida, ya les podían mandar agua, sueros, tal vez lo que ellos necesitaban. Ahora ya había una conexión. Ahora ya había una esperanza para ellos. Antes de los 17 días, me imagino que lo que había en sus mentes: no sé si nos van a rescatar, no sé si les va a ser posible, ¿qué va a ser de nosotros acá abajo? ¿Cuál sería la esperanza para ellos? La desesperación que ellos vivían en ese momento, en ese encierro. Finalmente fueron rescatados. ¿Por qué les cuento esta historia, familia? Una historia real, una historia que sucedió, una historia donde el mundo se enfocó hacia ese desierto para ver qué se lograba hacer, qué es lo que el gobierno iba a hacer, lo posible o lo imposible para traer a estas personas nuevamente con vida. Prácticamente los ojos del mundo se enfocaron hacia ese lugar. Hace tiempo atrás hubo un derrumbe espiritual también. Aquel día cuando Adán y Eva se levantaron, se despertaron y creían que era un día más de rutina, un día de disfrutar, un día de ver los animales, la naturaleza que Dios había creado. De repente hubo un derrumbe espiritual. Y nosotros conocemos la historia allá en el Génesis. Cuando el enemigo hizo ese derrumbe, cortó la línea de comunicación directa del ser humano para con Dios. Ahora el ser humano empieza a experimentar situación diferente, emociones diferentes. La palabra de Dios dice que ellos sintieron, después de haber desobedecido a Dios, sintieron que estaban desnudos. Esa sensación no la habían sentido antes. El espíritu de profecía dice que ellos estaban cubiertos con una vestimenta especial. No era una vestimenta como la que nosotros usamos hoy en día. Sin embargo, cuando ellos desobedecen, se corta esa relación.
Ahora la gloria de Dios se aparta de ellos. Ahora ellos ya son mortales. Ahora ellos han sido infectados con el pecado. ¿Cómo hacer ese rescate? La hermana White menciona que todo el universo se quedó contemplando ahora la raza humana caída. Adán y Eva se habían convertido en seres humanos mortales que sufrirían las consecuencias del pecado, y no solo ellos, sino sus generaciones. Pero lo maravilloso de nuestro Creador es que no le toma por sorpresa. Ya estaba el plan de salvación. Ahora había que ponerlo en marcha, el plan de salvación, cómo redimir, cómo rescatar, miren, nosotros cuando fuimos creados, según la hermana White, con el propósito de tomar el lugar que los seres que se rebelaron contra Dios dejaron en el cielo. Pero ahora, cuando la raza humana ha caído, ha sido infectada por el pecado, se pone en marcha el plan de cómo llevarlos nuevamente hacia arriba. Porque si eso no sucedía, tristemente no había rescate para el ser humano. Dios le dijo desde el principio: el que pecare, la paga del pecado es muerte. El día que ustedes se aparten, el día que ustedes desobedezcan, van a morir. Y ahora el ser humano está condenado a la muerte. Sin embargo, Dios empieza a poner en marcha los preparativos del rescate para llevarnos nuevamente, para reivindicarnos a cada uno, empezando desde Adán, desde Eva y todas las generaciones que han venido ocurriendo. Y a nosotros, familia, somos parte de ese plan de rescate. Nosotros hemos sido alcanzados, hemos sido infectados, hemos sido desconectados de la gloria de Dios por el pecado. Pero ahora, probablemente en el tiempo de la humanidad, estamos en el día 17, donde ahora tenemos la esperanza ya, donde ahora nosotros nos damos cuenta que hay un Redentor preocupándose por nuestra salvación y que ya está listo la salida de escape. A ellos les pasaron varios días más para que pudiesen taladrar ese túnel, hacer una cápsula especial para que fueran extraídos de debajo de la tierra y salir a la superficie. Ahora, familia, nosotros ya tenemos esa vía de escape que es a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué hago yo como ser humano? Cuando me presentan, cuando me hablan del amor de Cristo Jesús, ¿qué digo? ¿Es tan bueno para ser verdad? O simplemente digo, ¿sabes qué? Todavía no estoy listo, todavía no es tiempo, tengo que atender algunas cosas, disfrutar del mundo. ¿Será que eso es lo que yo pongo en mi mente, en mis pensamientos, lo que el enemigo me pone cuando alguien me habla del amor de Cristo? ¿O será que aceptamos inmediatamente el amor de Cristo y lo atesoramos en nuestras vidas y lo vivimos? ¿Se ha preguntado usted por qué en algunas ocasiones yo llego tarde a la iglesia? ¿Por qué no me gusta participar? ¿Por qué no me gusta ir a hacer obra misionera? ¿Por qué no me atraen las cosas espirituales? Nos hemos preguntado por qué aún no somos convertidos por el Espíritu Santo. Estamos convencidos, por eso es que estamos aquí, por eso es que yo estoy aquí. Pero la pregunta para mí esta mañana, y yo voy a hablar más por mí, si a usted le aplica, gloria a Dios por ello, recapacite en ello. ¿Por qué todavía yo practico algunas cosas que no son gratas ante los ojos de Dios? ¿Por qué todavía me tengo que esconder de la presencia de Dios? Y yo quiero llevarlos al libro de Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 8. El libro de Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 8.
Esto es hablando después de que Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Dice el versículo 3: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los arbustos del huerto. Imaginen ustedes la escena cuando Dios venía cada día para hablar con Adán y Eva. ¿Han visto ustedes, o padres o madres, si lo han experimentado, cuando llega a casa y el niño corre a su encuentro? Y los que no tienen hijos, la mascota de perdido por ahí, el perrito corre ahí para saludarlo, para recibirlo. Yo me imagino esa escena, que cada vez que oían la presencia de Dios en el jardín, ellos iban a su encuentro. Pero ahora hay algo diferente, ahora algo ha cambiado, que la Biblia dice que escuchan la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Corren y se esconden. Familia, ¿será que cuando yo me escondo, trato de esconderme de Dios, es porque descubro que estoy desnudo espiritualmente? ¿Es porque yo me avergüenzo de estar ante la presencia sagrada de Dios y por eso me aparto, por eso me alejo? Por lo menos yo puedo entender que esa es la razón por la que Adán y Eva se escondieron y trataron de resolver a su forma. Miren, familia, a veces nosotros le echamos una ojeadita atrás y criticamos, murmuramos acerca de los personajes, pero nosotros no estamos tan lejos. Cuando cometo un error, en lugar de ir a Dios, ¿qué hago? Trato de resolverlo por mí mismo, por mi inteligencia, por mi fuerza. Hace un tiempo estábamos dando con mi esposa un estudio a una familia. Cuando empezamos el estudio con ellos, pidió a la iglesia: familia, oren por nosotros porque tenemos esta situación, esto. Y sin duda alguna que la iglesia oró por ellos. Nosotros oramos por ellos. Y empezamos los estudios. Pasó el tiempo y empezó a cortar. Familia, hoy no podemos recibirlos para el estudio. Bueno, para la próxima igual. Teníamos el estudio, después cada vez se fue haciendo menos probabilidad de estudiar con ellos. Hasta que después la hermana le contó a mi esposa: no, es que estamos pasando por situaciones de dificultades en la familia. Fíjense, familia, cómo el enemigo nos lleva, nos mueve. Aléjate de Dios. Atiende tu necesidad. Como si Dios fuera el que se nos estuviese trayendo el problema a la familia. Y eso es lo que yo todavía no he podido entender. ¿Por qué cuando vienen problemas a mi vida, en lugar de acercarme, en lugar de aferrarme a Cristo Jesús, me retiro como ser humano? Pensando que la solución está allá, que el problema es estar del lado de Dios. Bueno, voy a tratar de no moverme. Veo que ahí el hermano le estoy dando. ¿Está bien? Para no dormirme. Gracias, hermano. ¿Por qué todavía no entiendo eso? Mire, en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 10. Éxodo, capítulo 20. Vayan conmigo al libro de Éxodo. Ya vimos en el libro de Génesis que nuestros primeros padres huyeron de la presencia de Dios porque ya habían sido contaminados con el pecado. Éxodo capítulo 10, versículo 18 al 19. Dice el versículo 18 al 19. ¿Saben que se oye bonito cuando pasan las hojas de la Biblia así? El teléfono es silencioso ya nomás. Así que qué bueno que se oyen las hojas de la Biblia. Dice el versículo 18: todo el pueblo observaba y los truenos y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba. Y viendo el pueblo temblaba y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos,
pero no hable Dios con nosotros para que no muéramos. Tiempo después, años después, ahora no solo era una pareja, ahora ya es mucha gente, aún todavía huyendo de la presencia de Dios. Es cierto, yo me imagino que eso debe haber sido algo espectacular, escuchar el sonido, la montaña. Pero ¿qué hace el pueblo? En lugar de consagrarse, de arrepentirse, de decir, necesito poner mi vida a cuentas con Dios, ahora busco un intermediario. Está bien, yo quiero escuchar, quiero hacer lo que Dios dice, pero me voy a retirar un poquito. Moisés, habla tú con Dios. Hay tanto pecado en mí que yo no quiero estar escuchando la voz de Dios directamente. Nos ha pasado en algún momento que hemos ido o alguien ha venido con nosotros y decir, pastor, ore por mí. O a los ancianos, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque yo no quiero entablar esa relación con Dios. A veces yo pienso que Dios no me escucha, es por eso que yo tengo que ir con el pastor, porque él está más consagrado, los ancianos están más consagrados, el director de obra misionera está más consagrado, a ellos los va a atender Dios más pronto. Intercedan por mí. No estoy diciendo que orar por alguien sea malo, pero los que tenemos la necesidad somos los que tenemos que ir ante la presencia de Dios. Pero ¿qué dice el enemigo? Eres pecador, retírate. Escucha por medio de alguien más. Y ya no queremos tener esa relación con nuestro Creador. Ya no queremos seguir sus instrucciones. Pero eso pudo haber sido con los israelitas, ¿verdad? Que eran cabezaduras. Dice, vamos a ver el libro de Lucas capítulo 5, versículo 8. Libro de Lucas capítulo 5, capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 8. ¿Alguien quisiera leerlo en voz alta? Capítulo 5, versículo 8. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Será que hay una secuencia de Adán y Eva? El pueblo de Israel escuchando la presencia de Dios. Y con este personaje, con Pedro. ¿Cuál fue su reacción de Pedro? La Biblia dice que al ver el milagro que Dios había hecho, que está hablando acerca de la pesca milagrosa, ¿qué es la actitud que Pedro toma? Señor, no permitas que me aparte de ti. Él dice lo contrario, aléjate de mí. Yo no valgo nada, yo soy un pecador, yo soy una persona falta que no merezco. Eso es lo que el enemigo pone en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que nos alejemos. ¿Recuerdan los gadarenos cuando Jesús sanó a aquel hombre endemoniado? Los gadarenos dijeron, nadie había podido darle la sanidad a este hombre, quédate con nosotros, compártenos. No quisieron, lo rechazaron, le pidieron, si no te vas por la fuerza, te vamos a subir en la barca y nosotros te llevamos. A veces, familia, así somos nosotros, o así nos hacen a nosotros, cualquiera de las dos que aplique. No queremos escuchar, no queremos consagrar nuestra vida a nuestro Creador, no queremos seguir sus estatutos, sus mandatos, no queremos ser transformados. Seguramente que más de alguno de nosotros ha leído, ha escuchado o a lo mejor hasta ha predicado la parábola del hijo pródigo.
Pero yo en la parábola del hijo pródigo no he encontrado que el hijo no se haya dejado cambiar por el padre, que no haya permitido hacerle esa transformación a él. Y al final entendemos que el padre representa a Dios y que el hijo pródigo me representa a mí. Pero en la Biblia no dice que el hijo no dijo al padre: no, yo no quiero ser transformado, yo quiero usar mi misma ropa con la que he venido de darle de comer a los puercos. Sin embargo, familia, sí habemos más de algunos que llegamos a la iglesia de Dios y que no queremos ser cambiados. No queremos que el Espíritu trabaje en nosotros. Queremos quedarnos con nuestra propia ropa todavía, con nuestro estilo de adoración, con nuestra forma de creer, con nuestro carácter. Un día una persona que hablé con ella me decía: si Dios quisiera cambiar, escuchen, así en esas palabras lo dijo: si Dios quisiera cambiar mi carácter,